Ok, muy bien. Acá tenemos un ejercicio donde se desea comprobar una comparación o realizar una comparación entre medias poblacionales y dice lo siguiente. Se desea comparar si el promedio de los volúmenes del contenido de un producto producido por dos empresas diferentes son iguales. De las dos compañías A y B, se extraen muestras aleatorias de 18 y 19 respectivamente, obteniéndose los siguientes datos al 5% de significación. Bien, tenemos los tamaños muestrales de la empresa A y B, tenemos las desviaciones también muestrales de ambas poblaciones A y B, y los promedios muestrales. Entonces se nos pide verificar si el promedio de los volúmenes de las dos empresas, es decir, los promedios poblacionales, son iguales. Pero como nuestros N son menores de 30, bueno, en realidad es una comparación de medias, ¿no? Muestras pequeñas, pero previamente debemos realizar o verificar, saber si las varianzas de ambas poblaciones son iguales o no. Para ello, entonces, ¿qué hacemos? Nos planteamos la comparación de las, a través de una razón de varianza para ver si la varianza de A con la de B son iguales. Bueno, planteamos nuestras hipótesis. Esto ya podemos ir un poquito más rápido. Recordemos que los tamaños muestrales son 18 y 19 respectivamente. Entonces, el grado de libertad del numerador 17, ¿no? Restándole 1, del denominador 18. Nos dice el enunciado que hagamos la verificación al 95%, por lo tanto los dos valores críticos serían al 2,5% y serían al 97,5%. Con ambos valores vamos, bueno, con la derecha primero vamos a la tabla y encontramos su valor crítico, que en este caso sería 2,617. Por favor, yo les había pedido que estén con sus tablas, si alguien lo puede verificar, a no estar abriéndola cada ratito la tabla, me gustaría que ustedes ya estuvieran con la tabla ahí en mano. Y pueden corroborar en la tabla Fisher a 17 grados de libertad en el numerador, 18 grados de libertad en el denominador, al 97,5%, si es correcto este valor. Sí, es correcto, ingeniero. Ya, ok, mi hermano. Bien. Eso para corroborar el valor crítico de la derecha. Para el de la izquierda, recuerden que tenemos que usar una pequeña relación. Esto es lo que nos interesa calcular para la izquierda. Grados de libertad 17, grados de libertad 18. Pero para ese efecto, entonces, jugamos con su complemento. 1 sobre, pero fíjense que se invierten los grados de libertad. A nosotros nos interesa el 2,5%. Veo la gráfica, ¿no? Es al 2,5%. Pero los grados de libertad en su complemento se deben invertir. Entonces, ingresamos nuevamente a la tabla, si me ayudan por favor, en la misma tabla del 97,5, pero ahora los grados de libertad se han invertido. Al numerador va el valor de 18 y al denominador el valor de 17. Si es así, tendría que salirnos este valor como nuestro valor crítico. Sí, es correcto. Muy bien. Entonces, el Está bien, cociente, ingeniero. muy bien, gracias. Entonces, el cociente entre 1 y ese valor nos da 0,377. Que ese será el valor crítico, entonces, que vamos a usar aquí a la izquierda. Bien, fíjense que ya hemos definido, entonces, la zona de aceptación que está dentro de estos dos valores críticos. Muy bien. Con eso, entonces, realizamos la prueba ya, nuestro estadístico de prueba para donde es la varianza de la muestra A sobre la varianza de la muestra B. Les vuelvo a recalcar que el orden en que ustedes coloquen en el estadístico de prueba las varianzas A sobre B debe ser exactamente el mismo orden como ustedes lo han colocado en las hipótesis, ¿ya? Eso hay que tener cuidado siempre. Cuando hay igualdad no hay mayores problemas, es cuando hay alguna desigualdad que hay que tener cuidado en qué orden se lo coloca. Muy bien, entonces reemplazando la varianza de A y la varianza muestral de B, hemos llegado al valor de 0,27. Este valor de 0,27, que es nuestro estadístico de prueba, nos vamos a la gráfica y vemos que el 0,27, si ustedes me ayudan, estaría en la zona de rechazo, ¿no? ¿Cierto? Estamos en la zona de rechazo, el 0,27. Sabiendo que el 0,377 y el 2,617 son los valores que encierran la zona de aceptación, el 0,27 estaría en la zona de rechazo. 0,27 que hemos obtenido como valor de prueba.
Entonces, si está en la zona de rechazo, ¿qué es lo que sucede? Se rechaza H sub 0, es decir, se rechaza la igualdad de las varianzas. Es decir, existe suficientes evidencias para afirmar que ambas poblaciones tienen varianzas diferentes al 5% de significación. Perfecto. El ejercicio que hicimos la anterior semana, o la anterior clase, habíamos llegado a la conclusión que las varianzas eran iguales y habíamos desarrollado un procedimiento para poder comparar los promedios de muestras poblacionales pequeñas. Entonces, en este caso son diferentes las varianzas. Entonces, ¿cómo se realiza esta diferencia de medias poblacionales, muestras pequeñas? Cuando las varianzas son diferentes, pues volvemos a copiar los datos nuevamente, planteamos nuestras hipótesis para la comparación de medias, para verificar si ambas poblaciones A y B tienen el mismo promedio. En este caso está hablando de volúmenes. Bien, vamos a empezar calculando nuestro estadístico crítico. Una de las diferencias es que el estadístico crítico para esta situación de varianzas diferentes no lo vamos a buscar, me refiero a los grados de libertad, no lo buscamos a través del n-1 o el n-1 más n-2 sobre 2, que era la anterior fórmula, sino a través de esta. Fíjense, esta formulita es la que nos, un poquito larga, ¿sí? Es la que nos permite encontrar los grados de libertad para poder encontrar el valor crítico. Entonces dice, fíjense, la varianza muestral de A sobre su tamaño muestral, varianza muestral de B sobre su tamaño muestral, vamos reemplazando, todo elevado al cuadrado, y abajo, nuevamente, la varianza muestral de A sobre el tamaño muestral de A, todo elevado al cuadrado y dividido entre el tamaño muestral menos 1, y algo similar para B, y en realidad tenemos todos los datos, ¿cierto? Y eso nos da un valor de 27,3. Esos grados de libertad debemos redondearlo a un número entero, y lo hemos redondeado a 27. Con eso, con esta formulita, repito, para efectos de que las varianzas sean diferentes, determinamos los grados de libertad. Como es una prueba bilateral, porque nos interesa verificar la igualdad de los dos promedios, pues 95% en la parte central, al 2.5% a la izquierda, 2.5% son el rechazo, o el acumulado que sería 97.5%, pero ahora con 27 grados de libertad, que fue lo que hemos encontrado a través de la fórmula. Bien, entonces eso si verificamos nuestra tabla T-Student, por favor, sabiendo que los valores de T-Student van a ser siempre iguales en esta prueba bilateral, con la diferencia que al lado izquierdo es negativo y al lado derecho es positivo. Si me ayudan, por favor, al 97.5% con 27 grados de libertad, el valor de T-Student tendría que ser 2,052. ¿Alguien que esté con su tabla, por favor, para que lo verifique? Está correcto, ingeniero. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces ya tenemos los valores críticos entonces. ¿Qué nos toca ahora hallar? Es el valor, el estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba para la media poblacional, o para las diferencias de medias poblacionales, cuando se trabajen con varianzas diferentes, usamos directamente esta formulita, ¿sí? Donde colocamos las medias poblacionales, la diferencia de medias poblacionales, que son los datos que ya tenemos, la diferencia de las medias poblacionales, que es 0 directamente, y la varianza muestral de A sobre su tamaño muestral, la varianza muestral de B sobre su respectivo tamaño muestral también, y eso nos da 3,698. Ese es nuestro estadístico de prueba. Ese valor de 3,698, si comparamos con nuestros estadísticos críticos que encierran la zona de aceptación, diríamos que se encuentra en la zona de rechazo. Se encuentra en la zona de rechazo. Es decir, que rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? Estábamos comparando, recuerden, medias poblacionales, muestras pequeñas. Se rechaza, en otras palabras, la igualdad de ambos promedios poblacionales. Bien, entonces si se rechaza H sub 0, eso significa que estaríamos aceptando H sub 1. Existen suficientes evidencias para afirmar que el promedio de los volúmenes del contenido de los productos producidos por estas dos empresas A y B son diferentes, ¿no?
y hemos llegado a esta conclusión usando un 5% de significación. Me parece que está bastante entendible, pero de todas maneras, chicos, ¿hay alguna consulta? Creo que no, ¿no? Muy bien. Pues fíjense que lo que hemos hecho, bueno, hemos terminado de hacer ahora, es, es la comparación de dos promedios poblacionales, muestras pequeñas. La anterior clase lo hicimos sabiendo que las varianzas eran iguales y ahora lo hemos realizado sabiendo que las varianzas de ambas poblaciones son diferentes. Y acá tienen algunos ejercicios más resueltos, ¿ya? Y el práctico correspondiente a esta parte. Muy bien. Ahora vamos a trabajar esta prueba de hipótesis para una proporción poblacional de muestras pequeñas. No la vamos a realizar. La coloqué un poquito bien compleja y no se la utiliza mucho. La he colocado únicamente para referencia. Cuando siempre se trabaja generalmente, siempre se trabaja con tamaños grandes. Además, para poder realizar esta prueba, veremos si más adelante nos diera tiempo, la podemos hacer. Debemos manejar un poquito más el concepto y que lo vamos a hacer más adelante de la distribución binomial. Se trabaja mucho en función de la distribución binomial. Y el siguiente tema, que es pruebas de bondad de ajuste, ahí vamos a ver binomial, Poisson, normal. Cuando hagamos esta prueba binomial, si gustan, podemos realizarla, cómo hacer la prueba de hipótesis para un porcentaje, para un valor de probabilidad o para una proporción, como ustedes quieran llamarla, poblacional, pero cuando sean muestras pequeñas, ¿ya? Nos vamos a concentrar directamente en las muestras grandes, mayores a 30. En el caso de proporciones estoy haciendo referencia. Bien, esta prueba de hipótesis es la prueba de hipótesis, cómo la vamos a plantear para un porcentaje poblacional, para una proporción poblacional, para un valor de probabilidad poblacional, pero para muestras grandes, n mayor o igual a 3. Bien, vamos a resolver un ejercicio. Dice lo siguiente. Se desea determinar si es cierto que el 22% de los habitantes de una determinada región son personas mayores de 80. Fíjense que ya me da un porcentaje poblacional. No me está hablando de una muestra. Es lo que deseamos investigar. Es un porcentaje global de toda una población, el 22%. Entonces, tenemos que esta P mayúscula, lo vamos a colocar, para hacer la diferencia entre la proporción, probabilidad, porcentaje, como ustedes gusten, pero poblacional. Para ello, dice, se realizó un muestreo de 400 personas, el N minúscula es 400, muy bien, y se encontró que 87 eran personas efectivamente más de 80 años. Lo hemos colocado con una X, el 87. Nos pide que verifiquemos un nivel de significación del 3%. Ahora, fíjense que aquí no han dado el tamaño muestral, que es 400, y el porcentaje o la proporción poblacional, que es el 22%, pero ¿22% de qué? ¿Sobre qué estamos hablando? Sobre las personas mayores de 80 años. Entonces, para poder encontrar nuestra proporción o nuestro porcentaje muestral, recuerden la definición de probabilidad. Aquí es igual a una probabilidad. Casos favorables sobre el número total de casos. ¿Recuerdan? Esa era la definición de probabilidad. Entonces, de la muestra que hemos obtenido de 400 personas, ¿cuántos casos favorables tenemos? ¿Y a qué llamamos casos favorables? El enunciado de qué nos está hablando. Nos está hablando de las personas mayores de 80 años. Y nos dice el enunciado que de esas 400 personas, hay 87 que son efectivamente casos favorables, es decir, personas mayores de 80 años. Entonces, por eso que hacemos el cociente, por la definición de probabilidad. Casos favorables sobre el número total de casos. 87 sobre un total de 400 nos da 0,2175, que será la proporción o el porcentaje, como gusten, muestral. Muestral.
¿Alguna consulta de esa partecita, chicos? ¿Alguien que no me hubiera entendido? ¿Está claro? ¿Sí? Ok, perfecto. Pues fíjense que ya hemos determinado la proporción muestral y la proporción poblacional. ¿Qué es lo que nos interesa investigar? Ingeniero, una Hola, preguntita. claro, dígame. Eh, Dime, sí. Hola, creo que se le ha ido el link. perdón. Esa proporción muestral, el 0,2175, es solo muestral y la de arriba del enunciado sería la proporción poblacional, ¿cierto? Sí, ya, ok. Lo voy a volver a repetir porque es importante que esta parte la tengan bien clarita y sepan diferenciar la poblacional de la muestral. Y no solamente para las proporciones, sino para los promedios y para las desviaciones. ¿Cómo reconocemos cuando es muestral y cuando es poblacional? Ya sea que estemos hablando, y escúchenme bien por favor todos para que nos quede claro, ya sea que estemos hablando de una proporción, ya sea que estemos hablando de una media aritmética, ya sea que estemos hablando de un tamaño de cantidad de gente, o ya sea que estemos hablando de un promedio, no importa. ¿Cómo sabemos nosotros que se trata de la muestral? Pues la muestral, ¿cuál es? Es la que se obtiene de un trabajo de muestreo, de un trabajo de levantamiento de datos, de una encuesta, de un cuestionario, ¿no? Entonces, en cambio, la poblacional es cuando lo tomamos en forma muy general de una población. Entonces, fíjense en este caso, estamos hablando nosotros de los habitantes de una determinada región. Ah, bueno, y otra cosita. Cuando hablamos de población, la población podría ser todos los habitantes de Santa Cruz, podrían ser todos los varones solamente de Santa Cruz, o todas las damas de Santa Cruz, dependiendo cómo esté enfocado la investigación, podría ser los 100.000 estudiantes de la universidad, de repente es un estudio socioeconómico solamente de la facultad, entonces los 11.000 estudiantes de la facultad es nuestra población, o si es una carrera también, o si es solamente las mujeres de una carrera, o si es con los docentes de la universidad, seremos los 2.000 docentes, o si es de la facultad, seremos los 260. Bueno, dependiendo cómo esté enfocada la investigación, tenemos una determinada población. Ahora, de esa población, ya sea cualquiera de ellas que les he mencionado, se puede hacer un trabajo de muestreo de levantamiento de datos, ¿no? Dice, para ello se realizó un levantamiento de datos de 30, de 40, de 400 en este caso. Entonces, desde el momento que a ustedes le dicen que se hace un levantamiento de datos o que se realizó un muestreo o a través de una encuesta, a través de un cuestionario, ya le están diciendo que la práctica de levantamiento de datos no la están aplicando a toda la población, sino solamente a esas 400 personas que han sido seleccionadas para el estudio. Entonces es un levantamiento de datos, es una encuesta, ya es un trabajo muestral. Por lo tanto, y toda la información que me den de ese trabajo de muestreo corresponde a la muestra, ¿sí? Ya sea que aquí englobe, recuerden los anteriores ejercicios, decía lo similar, se hace el trabajo de muestreo a 40 personas y se obtiene la media aritmética y la desviación estándar, no sé. Ya de hecho, ¿sí? Tanto esa media aritmética como esa desviación estándar se lo está obteniendo de ese trabajo de muestreo, solamente a esas personas a las cuales se le va a aplicar el estudio, como muestra, pues son datos muestrales. Entonces eso hay que saber diferenciar un poquito. Entonces estas 400 personas que forman parte de un trabajo de muestreo, entonces es nuestro N minúscula, el muestreo. Y de ahí, de ese muestreo, ¿qué se obtiene? Se obtiene que 87 personas tienen más de 80 años. Entonces estos 87 son los casos favorables, pero de la muestra estamos hablando, de los 400. Pero en cambio, ya a nivel global, que también podrían haberme dado un dato así con casos favorables para la población, ojo, pero hay que diferenciar cuando habla de la población y cuando habla de la muestra. En este caso, directamente el enunciado dice, se desea determinar si es cierto que el 22% de todos los habitantes de una región, hablando de toda la población, de todos los elementos que forman parte de esa región, el 22%. Ah, entonces ese 22% hace referencia a una proporción, a un porcentaje poblacional. De esa población se ha hecho un trabajo de muestreo de 400 personas. Ah, esos son los datos muestrales. ¿Ya? Espero que esa partecita la hayan entendido bien, chicos. ¿Ya? ¿Se entiende, Sí, no? ingeniero,
Solo lo pregunté porque en este caso son muy cercanos Ah, sí, la sí, sí. proporción muestral. Claro que sí, claro. Eso no influye. Más bien sería lo ideal. En un trabajo de campo, lo ideal sería que sean prácticamente iguales. Aquí me voy a detener un ratito, chicos, para manera que se estiran un poquito las piernas. Hay un trabajo, hay un tema importante que vamos a ver más adelante, que lo estoy incorporando, que es el tema de muestreo. Sí, fíjense que el muestreo estadístico es un área tan grande, pero tan grande el muestreo estadístico. Aquí en Bolivia una universidad la abrió la carrera, si no me equivoco fue la Domingo Sabio, pero en 2 años y la cerró. ¿A qué carrera me refiero? En Cochabamba y La Paz hay la carrera de estadística. Aquí no, en Santa Cruz no hay. No hay ni la estadística, ni la química, ni la física, ni la matemática, ¿no? Posiblemente, si Dios quiere, todo sale bien, la siguiente gestión se abra la carrera de licenciatura en matemáticas, pero en estadística no tenemos. Aquí en Bolivia tenemos la licenciatura en estadística en Cochabamba y La Paz. Pero dentro del área de estadística hay otra licenciatura que es solamente se llama licenciatura en muestreo estadístico. Fíjense, qué tan importante será este tema del muestreo estadístico, que es una carrera a nivel profesional. Y no le estoy hablando de la estadística, sino solamente del muestreo, de cómo hacer este levantamiento de las 400 personas y obviamente todas las técnicas que conlleva esto. Nosotros directamente decimos, se hace un trabajo de encuesta de 400 personas y punto. Pero todo ese trabajo, toda esa investigación, toda esa metodología, hay alguien con su micrófono prendido, por favor. Con Fernando Arce, su micrófono, por favor. Ya. Entonces, fíjense que esa área de muestreo abarca una carrera a nivel de licenciatura. Acá hubo hace unos 8 años abrieron, pero bueno, todavía nosotros los bolivianos no estamos en ese tema del trabajo estadístico. Son muy pocas empresas a nivel nacional que se dedican a eso. Pero entonces, es un área sumamente inmensa, ¿no? Es sumamente inmensa. Entonces, pero es tan importante esa área de muestreo, porque esa área de muestreo es la que dependemos de ella para que nuestras conclusiones también sean correctas, porque si la verdad no se hace un verdadero trabajo muestreo de selección de personas, etcétera, etcétera, las conclusiones a las cuales llegamos están mal. Y yo les doy un ejemplo muy bonito que hubo. ¿Se recuerdan ustedes del referéndum que hubo? Hay que hasta el año 2016, me parece. Sí. ¿Se acuerdan, no? Del referéndum, cuando hablaban del empate técnico y todas esas cosas. Ya. Fíjense que el referéndum, los datos finales del referéndum, salió el 51% para el uno y el 49% para el otro. Ya eso no importa. Hubo una empresa de estadística que es muy reconocida en nuestro medio, que dijo esa noche antes, ¿no? Saben que el referéndum acabó a las 6:30 de la tarde y a las 6:30, 8 empiezan a dar los resultados. Pero los resultados que dan son los resultados de la empresa encuestadora, la empresa, eh, en cambio, la Corte Electoral obtiene los resultados recién a los 3, 4 días. Entonces yo les pregunto, fíjense, una empresa privada que no te maneja más de 30, 40 personas que se encargan de todo el proceso estadístico, esa empresa es la que se contrata. Los resultados ya los tiene a las 5 horas. En cambio, el gobierno boliviano, a través de la Corte Electoral, tarda hasta 4, 5, 6 días en poder tener recién los resultados, siendo que trabajan ahí cientos de personas. Entonces, fíjense la importancia del muestreo. Son alrededor de 10.000 mesas electorales en todo el país, ¿sí? En el caso del referéndum. Entonces, ¿qué hace la empresa estadística? Hace un trabajo de muestreo y se plantea una hipótesis. ¿Cuál fue la hipótesis que se puede plantear a través del trabajo de muestreo? Entonces, primero, que esta empresa estadística ese día puso una persona fuera de todas las mesas electorales para que ni bien saquen los resultados los pases. Pero obviamente pues no se las puso a las 10.000 mesas electorales. No va a tener 10.000 personas, y ni el gobierno puede tenerlo, digamos, que tiene sus encargados ahí, juntar y en 4 horas poder tener los resultados. Seleccionó, usó las fórmulas estadísticas y determinó cuál era, que eso lo vamos a ver también en el capítulo de muestreo, cómo determinar la cantidad de encuestas que se debe utilizar. Hizo el cálculo estadístico,
a través de un trabajo de muestreo, y dijo, son 10.000 mesas electorales, voy a hacer un cálculo estadístico, cuántas mesas electorales necesito para obtener un resultado al 95% de confianza, que fue el nivel de confianza con el cual trabajó la Corte Electoral para el tema de, en aquella vez para el referéndum. Bien, entonces, en el cálculo le salieron algo de 300 mesas electorales solamente. Es decir, que la empresa necesitaba solamente 300 mesas electorales para saber el resultado del referéndum, y no así las 10.000 mesas. Ah, bueno, entonces con 300 mesas, pero ¿dónde está la habilidad? ¿Dónde está realmente la importancia del muestreo? ¿Cómo seleccionar las 300 mesas? De manera, de manera, de manera de que ese resultado de esas 300 mesas realmente refleje el comportamiento de toda la población. Porque si son promedios totalmente diferentes, pues, y no tiene pues sentido. Más bien, si lo ideal es que sean idénticos. Eso sería lo ideal. Sería lo ideal. ¿No? Que el trabajo muestral nos arroje exactamente el valor al promedio poblacional. Sería lo ideal. Que eso le da realmente que se ha hecho un buen trabajo. A no ser que hubiera habido variaciones en el tiempo y que el promedio sea muy anticuado, el promedio poblacional. Pero fíjense, entonces, aquella vez, con esas 300 mesas, Equipos Mori, que fue el equipo que se hizo cargo de aquella vez, a las 11 de la noche dijo al 100% de los datos, tanto para el sí, tanto para el no, al 100% de los datos. Pero cuando Equipos Mori decía al 100% de los datos, no se refería, incluso estas últimas elecciones también cuando decían al 80, al 90, al 95 de la noche, no se refería a toda la masa, a todas las mesas, se refería a la muestra que habían seleccionado para tomar una decisión y sacar un porcentaje. Entonces, a las 11 de la noche, Equipos Mori ya había recibido ya todos los datos de todas las mesas que seleccionó. Entonces, al 100% de los datos, ellos ya tenían una información que se tenía que corroborar con la que sacaba el gobierno. Si ustedes recuerdan, para aquella vez del referéndum, los datos que sacó Equipos Mori, que fue el 51% contra el 49%, coincidieron con los que sacó el gobierno. Hubo otra empresa paralela que sacó 52,8%, varió un poquito. Entonces, aquí entra el nivel de confianza, ¿no? En estas últimas elecciones hubo también una variación casi del 3%, aunque luego lo justificaron en el sentido que fue muy difícil el levantamiento de datos porque la gente era reacia a contestar las encuestas, un montón de cosas. ¿Ok? Entonces ellos se plantearon una hipótesis al 95% si era cierto. En función de los datos se pueden plantear la hipótesis si es cierto que los porcentajes que sacó un candidato a otro candidato se mantienen en función de esa muestra. ¿Ya? Ok, un poquito para que no se estresemos. Bien, vamos entonces con esto. Continuemos con el ejercicio. Pues fíjense que tenemos nosotros aquí la proporción poblacional, ¿no? Que es el 22%, y tenemos la proporción muestral, que en este caso lo hemos obtenido casos muestrales sobre el número total de casos. Perfecto. Algo importante que para esta prueba de proporciones se trabaja con la distribución Z, ¿ya? Con la distribución normal también. Bien, como es una igualdad, trabajamos con la prueba bilateral, con dos zonas de rechazo. El enunciado nos habla, chicos, a ver, dice el 3% de significación. Por eso es. Al 3%, es decir, vamos a trabajar con un 97% de confianza. Lo que significa entonces que vamos a tener el 1,5% a la izquierda y el 1,5% a la derecha, y el medio el 97%. Si me ayudan, por favor, fíjense que en la tabla de distribución normal, a un valor de probabilidad de 0,97, hemos encontrado que su valor Z es 2,17. Para que salgamos de la duda, ¿alguien podría corroborarlo, por favor? En la tabla de distribución normal, al 98,5, perdón, estoy mal, ¿no? Al 97 es la zona de confianza adentro. Pero el valor crítico que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo sería el 0,985. Y si quieren, aumentan un par de ceros más. 0,985. ¿Qué valor de Z le corresponde? Si no lo pillan exactamente el mismo, es el más cercano. ¿Alguien podría corroborarme que está bien este valor, por favor? Sí, es correcto. Ok, muy amable.
Ok, están de acuerdo, ¿no? Bien, y recordemos que el valor Z es el mismo a ambos lados, ¿no? Positivo al lado derecho, negativo al lado izquierdo. Bien, ya tenemos nosotros acá los valores críticos entonces que separan esta zona de la zona de aceptación de sus respectivas zonas de rechazo. Vamos a encontrar nuestro estadístico de prueba. Fíjense, en la parte superior le he puesto minúscula a la proporción muestral y mayúscula a la proporción poblacional, ¿ya? Entonces acá tenemos la proporción muestral menos la proporción poblacional. Todo sobre la raíz de la proporción poblacional por 1 menos P, que es la proporción poblacional nuevamente, sobre el tamaño muestral. Eso para poder encontrar nuestro estadístico de prueba. Esta proporción muestral es la que veníamos charlando hace un momento, ¿cuánto era? 0,2175 y 0,22 la poblacional. Muy bien, entonces 0,2175, 0,22 la poblacional, muy bien. Raíz 0,22 que es la proporción poblacional por 1 menos P, 1 menos 0,22 sobre el N, recordemos que era 400, el N, el tamaño muestral. Eso nos da un Z de prueba de menos 0,1208. Este Z de prueba, si revisamos, está en la zona de aceptación, ¿cierto? Está en la zona de aceptación. Al estar en la zona de aceptación, entonces, ¿qué se acepta? Se acepta H sub 0. Y la hipótesis H sub 0 era la prueba de igualdad, ¿no? Existen suficientes evidencias para afirmar que es cierto que el 22% de los habitantes de una determinada región son personas mayores de 80 años. Y hemos llegado a esa conclusión al 3% de significación. ¿Alguna consulta, chicos? Acá tenemos otro ejercicio, ya se los dejo para ustedes. Acá tienen un tercero, muy similar también. Ok, y nos quedaría la diferencia de proporciones. Bien, esto ya lo vamos a hacer en la siguiente clase. Esta semana que viene estaríamos terminando este tema, nos faltaría diferencia de proporciones y, si no me equivoco, pruebas pareadas viene después. Y este está largo. ¿Alguna consulta, chicos? Voy a ir al segundo ejercicio, poquito, para que como tenemos unos minutos todavía, para que lo podamos discutir, aprovechando que las pruebas están planteadas de una desigualdad. Ejercicio 2. Bien, vamos al segundo ejercicio. Dice, la Oficina de Relaciones Familiares informa que menos del 50% de los matrimonios que viven en la ciudad, llegan a la Corte de Divorcio dentro de su primer año de casado. ¿Qué conclusión puede sacarse acerca de la validez de este informe si de una muestra aleatoria de 500 matrimonios, fíjense, y aquí ya está hablando de la muestra ya, si de una muestra aleatoria de 500 matrimonios, solo 193 fueron a la Corte dentro de ese primer año, y utilicemos un nivel de significación del 1%. Vamos planteándonos los datos. Hay un N de 500, la proporción poblacional es 0,50 porque habla del 50%, y como datos muestrales nos dice que de 500 matrimonios, que será N, casos favorables, solo 193 fueron a la Corte. Entonces, dentro de ese primer año. Entonces son 193 de un total de 500, obtenemos una proporción muestral de 0,386 y acá tenemos la proporción poblacional. Ok. ¿Qué nos pide el enunciado? Nos dice que la Oficina de Relaciones Familiares informa que menos del 50, queremos saber si eso es verdad, de los matrimonios. Menos, entonces nos vemos como dice menos, no dice menor o igual, nos hemos obligado a eso colocarlo como hipótesis alternativa, menor a 0,50 o 50%, y como hipótesis nula
que sea mayor o igual. Que sea mayor o igual. Que sea mayor o igual. ¿Ya? Bien, entonces, de la manera como planteamos nuestras hipótesis, seleccionamos la gráfica, donde nuestra zona de rechazo estará al lado izquierdo, y vamos a trabajar al 1% de significación, es decir, con un nivel de confianza del 99%. Entonces, esta zona, este valor crítico que separa la zona de rechazo de la zona de aceptación, que será el 0,010, es decir, el 1%. Si alguien me ayuda, por favor, y entramos a la tabla de Z también, al 0,010, si es correcto este valor de 2,33, ¿qué sería el valor que separa la zona de rechazo de la zona de aceptación? Si alguien me lo puede verificar, por favor, si es correcto ese valor. ¿Alguien lo pudo ver ya? Sí, es correcto, ingeniero, es el más cercano. Ya, ok, muy amable, gracias. Muy bien, entonces ese es el valor crítico, ¿no? Que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. Fíjense, un poquito antes de continuar, fíjense que lo que nos interesaba investigar, nos hemos visto obligados a colocarlo como hipótesis nula, que sea menor al 50%, ¿no? Bien, ya tenemos el estadístico crítico. Vámonos a nuestro estadístico de pruebas, que es la misma fórmula que vimos hace un momento. Tenemos aquí la proporción muestral. Recordemos que lo hemos calculado acá arribita y era 0,386. ¿Sí? 0,386, la proporción poblacional 0,50. Y bueno, seguimos reemplazando en la fórmula y encontramos un Z de prueba, un estadístico de prueba de menos 5,089. Menos 5,089. Voy a la gráfica y vemos que el menos 5,089 estaría en la zona de rechazo. Está en la zona de rechazo. Entonces, al estar en la zona de rechazo, se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. Ah, pero recordemos que el H sub 1 era nuestro tema de investigación, que efectivamente la proporción era menor a 0,50, ¿no? Entonces decimos, existe suficientes evidencias para afirmar que es cierto, porque lo habíamos colocado como hipótesis alternativa, el tema de investigación, y en este caso estamos rechazando H sub 0 y aceptando H sub 1, que es cierto que menos del 50% de los matrimonios que viven en la ciudad A llegan al divorcio antes del primer año de matrimonio. Y hemos llegado a esta conclusión al 1% de significación. ¿Alguna consulta, chicos? En la hipótesis no, ingeniero, usted le puso La igual. escucho muy bajito. La escucho muy bajito. Hola, ahora sí, ¿me escucha? Ya, mejor sí. Dígame. Ya. Mi consulta es por la hipótesis nula, porque ahí usted le puso mayor, igual, pero eso yo tenía entendido que sí o sí tenía que ser igual, la hipótesis nula, una igualdad. Ya. Habíamos mencionado, ¿no? Recordemos que en la hipótesis nula siempre tiene que ir la igualdad. No digo, cuando digo la igualdad me refiero que debe ir el mayor igual, el menor igual o el igual solamente. Pero el símbolo de igualdad tiene que estar presente o acompañando a la ecuación en la hipótesis nula. En otras palabras, en la hipótesis nula se debe colocar mayor igual, menor igual o igualdad, dependiendo de lo que corresponda. En este ejercicio, ¿no? El enunciado nos dice que informa que menos del 50. Es muy diferente decir menor a decir menor igual, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces ese menor que lo tenemos acá, este menor, no lo podemos colocar como nula, porque en la nula debe ir siempre también la igualdad. Entonces que nos hemos visto obligados, recordemos las anteriores pruebas, a volcar el tema de nuestra investigación, ¿no? Entonces, como que estamos investigando su complemento, ahora nos hemos visto obligados a eso, a poner como nuestra hipótesis nula el mayor igual. Y lo que nos interesaba investigar lo hemos mandado en una etapa secundaria a la hipótesis alternativa. Y lo que estamos investigando en realidad es esto. Y eso es lo que debemos aceptar o rechazar. Como en este caso se rechazó la hipótesis nula, ¿eso qué significa? Que se acepta la alternativa y que justamente coincide con nuestro verdadero tema de investigación.
quiera verificar que menos del 50. Entonces, por eso que en la conclusión hemos colocado que si bien se rechaza H sub 0, efectivamente pues, decimos, al haberse aceptado la alternativa, que es cierto que menos del 50% de los matrimonios que viven en la ciudad llegan al divorcio ante el primer año de matrimonio. No sé si me dejé entender. Sí, sí, ¿Sí? ingeniero, ya lo entendí. Ok. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bien. Acá tienen ustedes otro ejercicio. Voy a dejarle, voy a cortar ya la grabación.